Hola, soy Yadira. Hola, soy Laura y hoy vamos a hablar sobre las reformas laborales. Yadira, ¿para ti es conveniente que las empresas tengan contratos temporales? Yo creo, desde mi opinión personal, que los contratos laborales pueden ser beneficiosos y a la vez pueden ser negativos. Beneficiosos en el sentido que ayuda a las empresas a que reduzcan sus costos de despido. Este tipo de contratos temporales llegan a Perú o se inician en Perú desde el 1970 por la ley 1813-8. En este caso, bueno, las empresas pueden utilizar este tipo de decreto ley para poder como que solamente contratar a un servicio, etcétera, de formas temporal, ¿cierto? Esto es en cierta parte beneficioso para las empresas, pero llega a ser negativo hacia algunos trabajadores, porque si bien sabemos, se les excluye de algunos tipos de beneficios que pueden tener, pero creo que desde el punto de vista puede ser bueno, pero tiene que ser regulado. En el caso de Perú no existe una buena regulación por parte de esto y lo cual podría fomentar, en vez de fomentar el empleo, que es lo que se busca, con este tipo de ley podría traer algunas crisis dentro del mercado laboral. Laura, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que en parte depende cómo está la rigidez de las reformas laborales en el momento. Los contratos temporales han sido utilizados como una medida de reducción de costos de despido y rigidez del mercado de trabajo. La proporción de contratos temporales se va adaptando a las reformas. Por ejemplo, en la eliminación absoluta de la estabilidad laboral de 1995, el incentivo por contratos temporales se redujo en gran medida. Aunque pueda parecer una mejor opción, si se despide a un trabajador temporal sin causa justificada, es necesario pagarle todas las remuneraciones faltantes hasta la terminación de su contrato, por lo que puede tener un mayor costo que un contrato permanente. Algo beneficioso para los empleadores es que la contratación temporal es una forma de reducir la afiliación sindical de sus trabajadores, pero hay un impacto negativo sobre la productividad, que posiblemente habrá una excesiva rotación de trabajadores y la inestabilidad de un compromiso entre trabajador y empresa, además que reduce la adquisición de habilidades y de un entrenamiento de trabajo. Me parece interesante. Continuando con este tema de acerca de las reformas laborales y este tipo de ámbito, quisiera hacerte una pregunta. Hace unos días estuve leyendo un libro acerca de estas reformas laborales en el Perú y quería preguntarte si tú estás de acuerdo con que las reformas laborales y algunos beneficios a los trabajadores peruanos sean eliminados con el fin de que liberalice el mercado de trabajo y esto fomente el empleo, ¿no? Ujú. Sabemos que en estas reformas laborales que se han aplicado desde la Constitución a favor de los trabajadores, los han ayudado mucho, pero como que también ha generado que muchos costos a las empresas, poder contratarlos, siendo casi sus beneficios la mitad de un sueldo. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo considero que debe aligerarse las reformas. Si se flexibiliza las reformas y los beneficios, se va a incentivar a las empresas a contratar a sus trabajadores de manera legal y permanente. Hay muchos costos que asumen las empresas a contratar trabajadores de manera legal, como costo de despido, costo de compensación por tiempo de servicio, asignación familiar, seguro de accidentes, etcétera. En el caso de, por ejemplo, costos por servicio, cuando la reforma laboral ha sido mucho más rígida, las empresas siempre han buscado la manera de evitar estos costos temporales, como contrataciones temporales o despidiendo a los trabajadores antes del tiempo mínimo. Y además que en todo esto los costos los asumen los consumidores, no las empresas. Y para ti, Yadira. Yo creo que en cierta parte tienes mucha razón, que estos costos laborales, la reforma laboral que en la actualidad vivimos en el Perú, han traído ciertas consecuencias, como la creación de la informalidad, que en el Perú es muy grandaza.
que hay muchos trabajos informales, negocios informales, incluso el aumento de estas contrataciones que hablamos hace un rato, las contrataciones temporales. En este caso creo que deberías no reducirse en un tanto o acoplarse a las medidas peruanas y también ser regulada. El Estado debe encargarse de regular bastante que se cumplan este tipo de sistema. Eh, por lo tanto, tratar de evitar que se perjudique tanto al trabajador como a la empresa. Ya, lo que busca el Estado es fomentar que las empresas, que las personas tengan ese tipo de beneficios, los trabajadores tengan más beneficios, por lo tanto, quieran buscar un empleo. Pero al ser los beneficios demasiado caros, ocasiona que las empresas no puedan cubrir con estos beneficios. Entonces, ahí se ocurre el mercado, ahí es lo que nace el mercado negro de trabajo, ¿no? Pues es como que las empresas no pueden pagar, pero por debajo la informalidad normal, te pago tanto, eh, pero ya no te pago tus beneficios, etcétera. Y la gente por querer trabajar o algo así, acepta este tipo de cosas, poniendo en riesgo poniendo en riesgo su vida y algunas cosas más, y que creo que es perjudicial. Encima como que esto, al estar en este tipo de mercado negro o de trabajo o informalidad, no se pagan, se van en impuestos, demasiados impuestos que también son perjudiciales para los propios consumidores, porque todo el impuesto que se genera va de una forma u otra, retribuyen los ciudadanos, que también son los principales consumidores de algunas empresas. Ok. Bueno, yo te tengo otra pregunta que quisiera saber tu opinión. ¿Los empleados deben asumir una parte de los costos no salariales? Bueno, los costos no salariales en el Perú han existido demasiado. Esto, bueno, creo que se plantea recién desde la Constitución del 93, 90, en tipo de esos años, que consiste en la CTS y a otros beneficios sociales. Pero en este caso, yo creo que han sido buenos. Por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia muchas personas se quedaron sin trabajo, muchas empresas incluso no pudieron como que pagar a sus trabajadores y ya pues, ¿no? Quedaron en quiebra. ¿Y qué hizo el gobierno? Soltó las AFPs, SPS, algunas cosas, beneficios que tenían esas personas para que pudieran subsistir, lo que en cierta parte ayudó a que eh, se promueve un poco el gasto y encima también la subsistencia de estas personas, ya que se quedaron sin trabajo. Eh, en cierta parte, yo creo que no en sí lo asume la empresa en sí misma, lo asumen más los consumidores, lo cual podría ser un poco perjudicial. En cierta parte, ¿qué opinas tú? Bueno, viendo por el punto de vista de la empresa, eh, es mejor que una parte lo asuman los trabajadores, ya que los beneficios que van a obtener beneficia al trabajador, no a la empresa, como por ejemplo la asignación familiar, CTS, FONAVI, SENATI, seguro por accidente de trabajos, etcétera. Aparte, si las empresas asumen todo el costo, tendrá un efecto negativo, ya que los costos no van a proporción con la producción. Si hay niveles bajos de producción, no van a generar los ingresos necesarios para pagar estos servicios. Además, habría un efecto negativo sobre la formalización, ya que las empresas, al no querer asumir tantos costos, van a querer contratar a los trabajadores informalmente. Entonces, si una de esa parte de estos costos los asumen los trabajadores, fomenta que las empresas quieran contratar de manera formal. Creo que tienes mucha razón. Justo es parecido al tema que hablábamos anteriormente acerca de la reducción de algunos tipos de beneficios en las reformas laborales, que podría tener efectos negativos y positivos en la economía, lo cual se tendría que ser analizado, qué efecto va a ser más positivo y qué efecto, si el efecto que va a causar la eliminación de estos va a ser más positivo o más negativo, para poder ajustar el mercado. En este caso, te quería preguntar eh, otra cosa.
¿Crees que la eliminación de las reformas laborales contribuyan con la eliminación de los mercados de trabajo? Creo que estamos infiriendo un poco el tema acerca de los mercados negros de trabajo, acerca de la informalización, pero ¿crees que esto es la solución para que se elimine por completo o al menos disminuya en el caso de Perú? Porque creo que estamos llegando a casi más del 50% de microempresas, empresas que son informales. Bueno, yo creo que en cierta parte sí reduciría el mercado informal, ya que al haber menos costos, las empresas están más dispuestas a contratar de manera formalmente. Y esto ayudaría mucho al Perú, ya que más del 70% de los empleos en Perú son informales. Si las reformas laborales son muy estrictas y hay altos costos por empleo formal, con pocos niveles de productividad, las empresas no van a generar los excedentes necesarios para poder pagar los costos y continuar siendo competitivos. Un ejemplo es después de los años 80, donde pese que hubo una reducción de los costos de despido, hubo un incremento en los costos no salariales a cargo del empleador. Y es por eso que hubo un crecimiento en los empleos informales más que en los empleos formales. Y para ti, Yadira, ¿qué opinarías? Justo iba a comentar eso, que antes de la reforma del 80, perdón, de esta nueva reforma, antes existía o se tenía un mercado un poco más socialista, un poco más regulado, más rígido en este caso, ¿no? Ahora contamos con un mercado de trabajo más flexible a comparación del anterior. Se quitaron, sí, algunas cosas y se implementaron incluso los nuevos beneficios, como comentabas, pero esto no contribuyó con que se evite el 100% la creación de la informalidad, del mercado informal, que en cierta parte es muy perjudicial, como lo explicamos anteriormente. Bueno, algo más tienes que agregar acerca de este tipo de cosas. eh, Me refiero netamente acerca del mercado informal. ¿Crees que igual, aunque se eliminaran esto, tendría un efecto negativo dentro de los trabajadores? ¿Tú crees que los trabajadores peruanos que están acostumbrados a vacacionar 30 días, a recibir sus beneficios sociales, utilidades, eh, etcétera, todo tipo de beneficios. Cuando tú hagas este cambio de reforma o trates de decirles, bueno, algunos beneficios tú los vas a pagar, ¿crees que lo acepten? ¿Qué ocurrirá? ¿Crees que sigan queriendo trabajar dentro de dentro de este sentido? O sea, sí es beneficioso para las empresas, pero para los empleados, Bueno, yo creo que sería un poco como un shock. Al principio no los querrían aceptar, pero al final por necesidad y trabajo lo van a aceptar. Y bueno, desde mi punto de vista es mucho más beneficioso, ya que al final estos costos extra que supuestamente se le está dando, que están pagando la empresa y se los beneficia a los trabajadores, estos mismos trabajadores al consumir van a perder ese dinero. Entonces, creo que y el empleo informal es muy inseguro, no sabemos en qué condiciones está. Entonces, en lugar de este, no ayudar a las empresas, creo que mejor sería que haya un empleo, fomentar el empleo formal con menores restricciones en el mercado laboral. Y para ti, Yadira. sinceramente, esta charla me gustó demasiado. Pude aprender de algunos puntos de vista tuyo, algunas cosas, conceptos que yo no entendía bien. Y me pareció muy interesante y muy llena acerca de conocimientos nuevos, nuevas opiniones. Me encantó compartir esto contigo, Laura. Espero que podamos volver a vernos y charlar de muchas cosas más acerca de cómo afectan las políticas o reformas, leyes, etcétera, en los mercados económicos. Y bueno, gracias, Laura. Ya, igualmente, gracias, Yadira, por tu tiempo. Has aumentado mi punto de vista, has complementado muy bien con lo que he leído y espero volver a charlar contigo en otras lecturas y debatir.